Buenas noches, el día de hoy nos encontramos muy contentos, de manteles largos, porque estamos ya en el capítulo 7. Saludamos al doctor Juan Bautista. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro Balán. Buenas noches, doctor Chacón. Pues ya estamos iniciando este capítulo 7 y muy buenos comentarios de la parte de Sudamérica, de Centroamérica, y vamos creciendo. Es un proyecto que hemos empezado de menos a más. Buscamos un pensamiento crítico y reflexivo. Y pues el día de hoy vamos a cerrar el periodo clásico de la filosofía griega, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y en este sentido, en la parte introductoria, me gustaría ceder la palabra, si me lo permite, al doctor Juan Bautista. Muchas gracias, doctor Rafael Chacón Villagrán. Efectivamente hemos recibido críticas de todo y son bienvenidas. Este es pensamiento libre. Correcto. Entonces estamos abiertos a todo tipo de críticas, gracias a las personas que nos escriben y nos han mandado comentarios de aquí del país, de Centroamérica, de Sudamérica. Muchas gracias a todos. Como bien lo decía el maestro, el doctor Rafael Chacón, este pensador es Aristóteles. Parte de la biografía de Aristóteles: él nace en el año 384, antes de la era común. Él nace en Estagira, Grecia, y él fallece en el año 322, antes de la era cristiana. Él fue un filósofo, científico. En términos generales, él fue un polímata, que son todas estas personas que estudian diferentes ciencias, al igual que los pensadores de esa época, como lo fue Platón y como lo fue Sócrates, pues también eran polímatas, estudiaban diferentes ciencias. Vamos a hablar de lo que es esta parte de la metafísica, parte de la lógica aristotélica, del organón, y pues poco a poco iremos desarrollando el tema. Para ello le concedo el uso de la voz a cualquiera de mis dos compañeros, quien quiera tomar el uso de la palabra para abonar más el tema. Adelante, doctor. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Primera página del libro de Metafísica de Aristóteles. Yo creo que eso es lo que buscamos. El ser humano siempre ha estado en esa búsqueda de esa información. Y aquí me gustaría realmente, en esta parte introductoria, 3 hombres, 3 temperamentos, 3 espíritus: Sócrates, Platón, Aristóteles. Donde Platón, en el mundo de las ideas, es su parte, donde el mito de la caverna que vimos, República 8. Sócrates, epígrafo, es decir, no escribía, y todo lo escribió Platón en esos diálogos, en la Comedia de las Nubes, en Jenofonte, que también ya lo platicamos, y Aristóteles. Y Aristóteles sería la parte ya metódica. Y una gran diferencia entre Platón y Aristóteles: Platón funda la academia, y al final de esa parte, cuando él tiene que dejar a su sucesor, hace una parte que fue criticado por la historia: deja a su sobrino. Es decir, que Aristóteles, después de haber estado con él 20 años en la academia, Platón no lo deja en su lugar en la academia, por lo cual Aristóteles fundaría el Liceo, su propia academia. Esa es una parte de una gran diferencia que me gustaría obviamente dejar subrayado. Siempre se ha pensado que fue un enojo que tuvieron entre ellos dos, y lo digo en el sentido que hay una frase que encontré en uno de sus libros que dice: Platón es mi amigo, pero más mi amiga es la verdad. Y eso lo escribiría Aristóteles. En este sentido, creo que realmente en la parte de los 20 años que estuvo en la academia juntos, Aristóteles, que llegaría a los 17 años, fue un enojo que se derivaría de quién pone al frente en la academia. Entonces sería mi primera parte de introducción, para dar paso al doctor Juan Bautista. Muchas gracias, doctor Chacón. Y continuando con estos pensamientos de Aristóteles, Aristóteles se le conoce como el padre de la lógica. Esta parte de la lógica tenemos dividida en diferentes partes: lo que es la lógica matemática, lo que es la lógica clásica y desde luego lo que es la lógica aristotélica. En la lógica clásica hay ciertas reglas para determinar cuál es una verdad cierta, o una verdad válida o inválida, o una verdad inválida desde el punto de vista de la argumentación. Esta es para la lógica clásica.
Para la lógica matemática, esta utiliza otro tipo de ideas que son la base de los números y de los símbolos. Y a diferencia de estas dos, la lógica aristotélica se basa en premisas, que de una premisa se va a construir otra premisa llamada premisa mayor, premisa menor, y de estas dos premisas se va a tener una conclusión. Esto lo podemos encontrar de manera sólida en la argumentación de los tratados de lógica en el Organón de Aristóteles. Esta parte de la lógica que Aristóteles citaba, él la construía a través de estos silogismos, a través de estas premisas mayores y estas premisas menores, para traer una conclusión. Pero esta conclusión no necesariamente tiene que ser una conclusión formalmente válida. También esta conclusión puede ser una conclusión formalmente inválida. En su momento vamos a ir desarrollando cómo esta lógica aristotélica, de los tratados de lógica del Organón de Aristóteles, cómo la podemos vincular y cómo puede ser una herramienta tan útil para todas aquellas personas que hacen argumentos de interpretación, y desde luego lo vamos a vincular a esta parte del derecho. Voy a conceder el uso de la palabra al maestro Balam para que en su momento él siga abonando más de esta teoría de la lógica aristotélica, o en su momento si él quiere abordar otro tema, otro postulado de Aristóteles. Pues muchas gracias, maestro doctor Bautista. Fíjate que ahora que estamos tratando el tema de Aristóteles, a mí en lo particular me llevó a estudiar un poco más de la metafísica, ¿no? Pero de la metafísica, ¿qué podemos decir? Dicen los que saben que, bueno, de dónde provenía el concepto de metafísica, y tiene un amiguito, un discípulo, vaya, Andrónico de Rodas, que cuando empieza a sintetizar o trabajar con todos los escritos que deja Aristóteles, 14 volúmenes, por ahí que menciona, no sabía dónde anotarlos, porque Aristóteles era muy pedagógico, parecía que eran sus notas como de trabajo para dar las clases, entonces como que no tenían mucho sentido esos 14 volúmenes, bueno, sentido en el modo de ponerlos, no sabía dónde ponerlos, entonces en su biblioteca los puso al lado de los libros de física, y entonces de ahí se le empezó a reconocer como los libros de metafísica, los que están al lado de los de física. Y eso a mí me lleva a platicar un poco, o hablar un poco del trabajo que hace Aristóteles, entre otras cosas, pues la fundación de la escuela peripatética, ¿no? De los que van caminando y de los que van filosofando, un tanto más, me imagino, como socrático. Pero bueno, la idea de todo esto era cuando se ponían se pone el tema de discusión entre Platón y Aristóteles. Porque Platón es el mundo de las ideas, el mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible. Y Aristóteles, yo no sé si sea lo más correcto, pero pues era el mundo de la palabra. El bajar la palabra a hacerla más, pues no sé si más concreta, ¿no? Aristóteles no veía mucho en el sentido de hacer dos mundos sensibles, dos mundos, ¿no? El sensible y el inteligible. Y se preocupa más por preguntarse de las cosas, ¿no? En ese sentido, una cuestión más ontológica. Pero no quiero quemar más el cartucho, y vamos a comentar un poco más para no extenderme, porque este tema es apasionante, la ontología. Maestro Chacón. Bueno, muchas gracias, maestro Balam. Esta parte, este comparativo que muy bien mencionaste sobre Platón y Aristóteles, donde Platón habla de una visión idealista, Aristóteles hablaría de una visión científica, naturalista, y algo muy interesante, posteriormente, que lo vamos a tocar, Platón está ligado a San Agustín, es decir, San Agustín retomaría la filosofía platónica y Santo Tomás de Aquino retomaría a Aristóteles. Entonces, una parte a manera de conclusión es que Aristóteles sería el maestro, sería el tutor de Alejandro Magno, el hombre que llegó a conquistar el mundo conocido. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que llega al poder, toma el trono a los 20 años. Puede parecer que era muy joven, pero Filipo tenía 23 cuando tomó el poder.
Era un muchacho vigoroso, como había demostrado con tan solo 12 años al domar a Bucéfalo. Y su corcel, que durante 2 décadas lo acompañaría en batallas, él lo domó. Pero aquí el punto central que quiero subrayar es una plática que tiene entre Alejandro Magno y Aristóteles, muy interesante, donde mantienen ellos correspondencia. Él sería su tutor y posteriormente, donde él buscaría conquistar todo el mundo conocido y pelear contra los persas. Después de esa batalla que ganaría Aristóteles, el nuevo Aquiles, Alejandro le recrimina en una carta famosa a Aristóteles y le recrimina que hubiera hecho públicos todos los escritos que él le había enseñado, todo lo que él había aprendido. Y entonces le diría a Aristóteles que estaba en un error, a lo que contestaría Alejandro: entonces, ¿en qué nos vamos a diferenciar? Si los dos tenemos si todos vamos a tener la misma información, porque tú lo vas a hacer público. Y le daría una lección histórica a Aristóteles a su pupilo Alejandro Magno. Le diría: Aristóteles, están publicadas, es cierto, pero son inteligibles para que solamente los que han escuchado. Es decir, en la actualidad, si traemos a Aristóteles esa enseñanza a su pupilo Alejandro Magno, la información no es nada si no se sabe interpretar correctamente. Y eso es las redes sociales, es el mundo de la tecnología, el mundo del Facebook que no tiene fronteras. Ahí están 4.5 billones que hablan que puede ser la distancia en libros al sol. Esa información está ahí. La información es poder. El conocimiento es poder. Pero si tú no lo sabes aterrizar, si no lo sabes aplicar, no es de nada. Y sería la lección histórica que le daría Aristóteles a su pupilo Alejandro Magno. Con esa parte yo cerraría. Fíjese, doctor Chacón y maestro Balam, escuchando esta última participación que usted tuvo, y respecto de que la información no es nada si no se sabe interpretar. Y nos remitimos a la lógica de Aristóteles. En una cita del postulado de Aristóteles respecto de la política, él hace una cita y él dice que que el hombre es el único animal que tiene palabra. Pero también él resume en esta parte manifestando, pero la palabra no solamente la usa el hombre para hacer el bien, sino que la palabra también la utiliza él para hacer el mal. Vinculando a esta parte del uso de la palabra, a esta lógica aristotélica que él manifestaba, de un silogismo, una premisa mayor, una premisa menor y sacar una conclusión. Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcarle a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los estudiantes, que el hecho de manejar un silogismo de una premisa mayor, una premisa menor y sacar una conclusión, no necesariamente tiene que aplicarse forzosamente al aspecto negativo. Tenemos que aplicarlo bajo una ética y una moral que construya, que vaya siempre en un afán de construir. Y bueno, la parte que a mí me vincula, que es el área del derecho, esta lógica aristotélica es muy recurrente por todos los juristas. Y bueno, aquí lo importante y lo rescatable sería que esta lógica aristotélica sea siempre para construir, y lo que no tenga un beneficio de construir, simplemente que no se haga nada. Porque mucha gente dice, voy a utilizar esta lógica para construir, pero si no puedo construir, entonces voy a destruir. No, simplemente si no se puede construir, no se generaría nada. Con ese pensamiento yo me quedo, que el hombre es el único animal que tiene palabra, y esta palabra siempre la debe de basar en esta ética que manejaba Aristóteles, con la idea de seguir construyendo. Con esta idea yo me quedo, y bueno, pues concedo el uso de la palabra a quien quiera, y bienvenida a las ideas. Gracias, maestro, doctor. A mí me queda tratar con un poco de la inercia de lo que habíamos estado rescatando. La postura de Aristóteles contra Platón en el mundo, en ese choque de ideas entre el mundo ideal, el mundo inteligible. Y bueno, pues Aristóteles era una visión más de por qué duplicar los problemas, ¿no? Porque tendremos que en todo caso resolver las cosas, son
porque las cosas son como son. Y aquí viene un poco también como de la lógica que usted tenía bien comentar, doctor. Es un juego de palabras que tiene tiene mucho para pensar, nos da para pensar tanto, ¿no? Porque dice en cuestiones de la metafísica, porque las cosas son como son y no son de otra manera, ¿no? Porque tenemos que explicar las cosas como son. Y eso a mí me lleva a conceptos tales como concepto, ¿no? Tenemos ideas, tenemos conceptos, tenemos... nosotros conocemos ideas y conceptos, pero esos conceptos no se pueden explicar a partir, o se tendrían que explicar a partir de otra forma. ¿A qué voy con eso? Está complicado, pero una vez que lo entendemos, o que me hago entender, llego al punto. Porque hoy por hoy tenemos nosotros que preguntarnos aristotélicamente, filosóficamente, ¿qué es para mí, no sé, el amor? El amor, si yo le pregunto a un recién casado, el amor es wow. Otras cosas, no hagan eso en casa, muchachos. Bueno, sí, solo están casados. Pero si le pregunto yo a una persona qué es el amor para el que se acaba de divorciar, sí, ya cambia la idea. Claro. ¿No? ¿Qué es la muerte? No sé si sea lo mismo morir que fallecer. Entonces esto me lleva a mí a cuestiones como la ontología. Platicaba con los alumnos y las alumnas acerca de si era lo mismo morir que fallecer. Y yo, bueno, pues hay un concepto que nos regaló la película de Coco, no sé si la vieron, que el alma es la que muere cuando ya nadie se acuerda, ¿no? Claro, lo fallece. citaba también Sócrates. Y ahí fallece, ¿no? Entonces, la filosofía, lo dice Aristóteles, como la ciencia de los primeros principios, es el preguntarnos ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no soy de otra manera? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? Y sobre todo, ¿a dónde vamos? ¿No? Y esto nos abre la puerta a conceptos más filosóficos ya del siglo XX, como del ser y la nada, el ser y el tiempo. Ya en su momento vamos a llegar a Sartre, y nos va a explicar Sartre qué es el ser, qué es la nada, ¿no? Pero es una cuestión meramente ontológica. Yo cierro con una frase, una palabra griega que es el arjé. El arjé es la pregunta del origen del todo. Y si nosotros empezamos la pregunta del todo, vamos a abrir la ostra a la filosofía. Yo siempre me quedo con la idea del problema no es enseñar filosofía en las escuelas. El problema es quién va a dar el estudio de la filosofía, porque siempre nos van a dejar, si se va a seguir repitiendo el acto de pegar la estampita en la biografía, no se va a dar. Yo siempre pienso que los mejores filósofos son los niños, porque ellos son ontológicos por naturaleza. Ellos buscan el arjé. ¿Por qué eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y su razonamiento es meramente puro. Exactamente. ¿Dónde truncamos la filosofía? Pues porque así es y ya. No hagan eso, papás. Yo con eso cierro. Compañeros, muchas gracias por el momento. De Aristóteles es demasiada información en tan poco tiempo, pero yo me despido, muchas gracias, y tenemos próximos capítulos de la tertulia que también van a estar bien llenos de... ¿Quién sigue, maestro? ¿Quién sigue? ¿Séneca? Séneca, Dios mío. Estaremos platicando de Séneca. Séneca sería el siguiente capítulo, y yo nada más me despido con una frase de que todos hemos escuchado: nada con exceso, todo con medida. Y en el libro de Aristóteles, Ética Nicomaquea, página 44, dirá: así pues, todo conocedor evita el exceso y el defecto, y busca el término medio, y lo prefiere. Es decir, esta frase que hemos escuchado, pues es una frase aristotélica. Cerramos con Aristóteles, Demonía. cerramos con el periodo clásico de la filosofía griega. Nos despedimos, doctor. Muchas gracias, buenas noches, dice el maestro Balam. Denle like, Suscríbanse, compartan. Comentarios. Se reciben todo tipo de comentarios, somos de mente abierta, entonces no pasa nada. Las críticas también vienen su parte constructiva. Así es que bienvenidos, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, según a la hora que nos estén viendo. Y aquí nos vemos en el octavo capítulo, Séneca. Séneca. Te prometo que ya voy a hacer la lista. Muchas gracias, buenas noches. Cuídense mucho, buenas noches, bye bye. Adiós.